el mensaje se titula Por sus llagas. Ahí en la pantalla puedes ir viendo los versos que vamos a ir revisando. Recuerda que si tú traes tu Biblia, tu cuaderno, anota, busca en tu propia Biblia los versos que el Señor nos trae, porque hoy el Señor quiere recordarnos este mensaje que a lo mejor hemos escuchado, a lo mejor es la primera vez que tú vas a escuchar este mensaje, a lo mejor lo has escuchado muchas veces, pero el Señor nos lo quiere recordar el día de hoy. Y bueno, te decía, se titula Por sus llagas, y este título va con base en un verso que declaró son palabras del profeta Isaías, este profeta muy famoso, y lo vamos a encontrar en el versículo de Isaías 53:5. Déjame comentarte, este profeta es uno de los más reconocidos porque él es el profeta que 500 años antes del nacimiento de Jesús, él anuncia a Jesús, él anuncia el nacimiento de Jesús, él anuncia el propósito del Mesías y él anuncia la muerte de ese Mesías, a qué vendría el Mesías. Imagínate, yo no sé si en tu mente, en tu corazón causa esto algún impacto, pero el pensar que 500 años, medio siglo antes, Dios a través de este profeta da ese anuncio al pueblo de Israel. Pero ese mensaje ha trascendido miles de años y es el mensaje que el Señor nos quiere traer en esta mañana. Y este profeta en el libro del Nuevo Testamento es quien más se menciona. Aproximadamente es mencionado 65 veces ya en el Nuevo Testamento. O sea, después de los tiempos de Jesús, después de que Jesús viene a cumplir el propósito, muere, resucita, los apóstoles y algunos otros anunciadores de la palabra lo mencionan. Y más o menos está mencionado 65 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Entonces, el profeta Isaías realmente era un varón elegido, un varón especial, llamado y tocado por el Señor para dar este anuncio. Y bueno, el título que decía se titula Por sus llagas. Y ahí podemos ver en la primera, te voy a decir esta definición de llaga. De hecho, si tú estuviste la semana pasada o pudiste ver el mensaje que recibíamos la semana pasada, mencionaba las llagas también de un varón que se llama Lázaro. Y el pastor nos hablaba de estas heridas que este varón pues tenía heridas y la palabra dice que los perros se acercaban y le lambían estas heridas, estas llagas. La palabra llaga tiene algunos sinónimos que puede ser herida, golpe o hinchazón. Yo no sé si tú, hoy que estás aquí, alguna vez has tenido en tu cuerpo una lesión y te ha provocado alguna llaga, o has visto en alguna persona lo que es una llaga. Y puede ser a lo mejor muy pequeño, un golpe que te dice y fue una lesión muy pequeña, o puede ser una lesión muy profunda, al grado de llegar hasta el hueso. Una lesión muy profunda que obviamente causa un dolor bastante fuerte, bastante profundo. Y entonces dice aquí el profeta Isaías en el versículo 53:5. Antes de este versículo hay obviamente más palabras que Isaías está declarando, está obviamente profetizando acerca del Mesías, pero nos vamos a centrar en el verso 5 y dice: mas él, se está refiriendo a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí es donde está esta palabra que te decía, la palabra llaga. A lo mejor en algunas otras versiones vas a encontrar la palabra heridas, pero en la Reina Valera, que es la versión un poquito más atrás, menciona la palabra llaga. Y entonces a mí me impacta este verso al momento de que Isaías lo está
el libro de Isaías de verdad que históricamente contiene unas cosas bastante profundas, porque él anuncia muchísimas cosas en ese momento al pueblo de Israel, pero viene a anunciar esta esperanza para su pueblo. Y entonces me impacta el leer este verso y darnos cuenta que Isaías ya lo está anunciando, pero de una manera en un tiempo pasado. Si te das cuenta, él no está diciendo, mas él será herido. No dice, y por su llaga seremos nosotros curados. No, él dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, está declarando, está dando una declaración poderosa de una promesa, de algo que ya está establecido. Imagínate 500 años atrás del nacimiento de Jesús. Ya estaba esto establecido a través del profeta. Obviamente el pueblo de Israel en ese momento pues tal vez no lo comprendían, no lo entendían, decían ¿a qué se refiere? No comprendemos de qué nos está hablando. Pero aquí Isaías ya está dando esta declaración poderosa de lo que Jesús iba a pasar. Y yo no sé, tal vez tú y yo hemos escuchado mucho acerca de este tema de Jesús, de su muerte, de su crucifixión. Pero en esta mañana el Señor, o esta semana, hablaba esta parte desde la semana pasada que nos hablaba el Señor de esta palabra de la llaga, el pensar y el centrarnos en esta herida que Jesús tuvo obviamente tuvo muchísimas heridas en su cuerpo, fue lacerado, fue lastimado, pero centrarnos en estas heridas que tuvo en sus manos, en sus pies y en su costado. Yo no sé, familia de Camino de Viento, si tú despiertas durante en esta semana despertaste y uno de estos días tuviste un tiempo para pensar en estas heridas de Jesús o para recordar estas heridas que Jesús pasó. Seguramente ahorita te decía, tal vez a lo mejor has tenido una herida, has visto a una persona que está padeciendo alguna enfermedad, que está teniendo alguna herida, pero el pensar en las llagas de Jesús no tiene comparación. Si realmente nos detenemos a pensar en el dolor profundo que Él sintió, en ese dolor, en esa herida que le penetró hasta perforar sus manos, sus pies, su costado. Y esta palabra en especial, en la última parte del verso donde dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. En algunas versiones dice, fuimos sanados. Y tal vez, familia de Camino de Viento, nosotros inmediatamente nos vamos a una sanidad, nos vamos a un dolor físico. Pero estas heridas de Jesús tenían un propósito mayor. Él estaba, claro, padeciendo en su carne, en su cuerpo, pero más allá de eso, Él estaba teniendo un profundo dolor en su espíritu. Si nos regresamos al versículo, dice que fue herido por nuestras rebeliones. Es decir, la causa de que Él padeciera esto fue tu rebelión y la mía. Yo no sé si tú hoy puedes levantar la mano y decir, yo no soy rebelde, yo no me he rebelado contra Dios, yo no me he rebelado contra el Señor. O tal vez sí. Y a causa de esa rebelión en tu corazón y en mi corazón, es que Él pasó esto. Y vuelve a acontecer cada vez que tú y yo olvidamos que Él ya lo pasó, olvidamos que ya hubo una llaga que nos curó. ¿Y de qué nos curó? Hubo un propósito específico. Cuando Isaías da este anuncio, hay un propósito en dos palabras: sanación y perdón de pecados. La sanidad y el perdón de los pecados. Y te decía, posiblemente, no sé si tú hoy padeces alguna enfermedad, tal vez estás pasando por algún dolor en el físico.
Pero Isaías no estaba anunciando aquí esa sanidad. Eso iba a venir también íntegro a lo que Jesús venía a hacer. Pero estaba hablando de nuestra sanidad espiritual. Familia de Camino de Viento, tal vez hay todavía mucha rebelión en nuestro corazón. Tal vez todavía hay pecado en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y al pensar en este verso y decir, pero ¿por qué tendría que seguir habiendo pecado? ¿Por qué tendría que seguir habiendo rebelión en nosotros? Si aquí ya se está declarando que Jesús pasó, dice, molido fue por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre él. ¿Te imaginas el profundo dolor que él estaba llevando? Si tú y yo pensamos el día de hoy en nuestra vida cotidiana, el que tal vez no sé, los que son papás, tienen hijos, o no tienes hijos, pero tienes a tus padres, o tienes a alguien que amas, y de repente esa persona está pasando por alguna situación, a ti te causa un dolor, a ti te causa un pesar en tu corazón. Ahora Jesús aquí estaba llevando ese dolor y ese peso de toda la humanidad. No de una persona, no de dos, no solamente del pueblo de Israel. Eso trascendió hasta el día de hoy que tú y yo estamos aquí sentados. Él estaba llevando ese dolor profundo. Y seguramente tú y yo pasamos muchos días en que nuestro afán, nuestra vida, el darle el placer a nuestras comodidades, a nuestra carne, nos hace detenernos a pensar en estas heridas de Jesús. Porque sabes que si tú y yo realmente pensáramos y nos detuviéramos un minuto al día en pensar en estas heridas que Jesús pasó, seguramente nos detendríamos en esa rebelión. Nos detendríamos cada vez que estamos a punto de pecar. Nos detendríamos cada vez que estamos a punto de blasfemar contra alguien, de decir palabra contra alguien, de odiar a alguien, de maldecir. Pero como no nos detenemos a pensar en esto, inmediatamente sale esa rebelión nuevamente de nuestro corazón. Y te decía que Jesús viene a hablarnos más allá de una sanidad física. Él viene a hablarnos de la sanidad de nuestra alma. Yo no sé en qué condiciones vienes hoy, yo no las conozco, pero el Señor sí las conoce. El Señor sabe en qué condición cada uno de nosotros llegamos el día de hoy. Y seguramente, como Él la sabe, por eso Él nos llama a nosotros a estar aquí y recibir de su palabra. Porque Él conoce la condición de tu corazón y del mío. Y Él sabe que seguramente esta semana hubo rebelión, que seguramente nuevamente volvimos a pecar, volvimos a caer en ese pecado que nos hizo llorar, que nos hizo mirar la cruz, que nos hizo decir, ya no lo voy a hacer, Señor, perdóname. Pero volvemos a caer constantemente. La siguiente, por favor. Fíjate cómo este libro de Primera de Pedro es ya del Nuevo Testamento, y dice aquí el apóstol Pedro en su segunda carta, en el versículo 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Y es lo que te decía, aquí ya viene el apóstol Pedro, ya pasó este tiempo en que Jesús tuvo una muerte, tuvo una crucifixión, y Pedro aquí lo está diciendo, y está diciendo las palabras del profeta Isaías. Y dice, Él ya llevó esos pecados para que nosotros, estando muertos a ese pecado, entonces sí ya podamos vivir en justicia. Y por esa herida ya fuiste sanado. Tú y yo ya fuimos sanados de ese pecado, de ese adulterio, de esa fornicación, de esa orgía, de no sé qué pecado te destruyó,
¿Qué pecado ha destruido tu vida? ¿Qué pecado te ha llevado a la lona? ¿A buscar del Señor realmente? Y aquí Pedro en este tiempo lo está confirmando. Y dice entonces, efectivamente, lo que el profeta anunció se ha cumplido. Más de 500 años después. La siguiente, por favor. Y entonces sí, aquí nos centramos en hablar de esta sanidad que te decía, más allá del cuerpo, más allá de la carne, más allá de algún padecimiento físico, viene esta sanidad que es una transformación espiritual. Si el profeta Isaías ya lo anuncia, lo declara y lo da como una certeza, como un hecho, es porque ya está. Cuando Jesús muere, cuando Jesús padece esto y dice, por esas heridas, por esas llagas, tú ya fuiste sanado. Y yo te pregunto hoy, o pregúntate tú y medita y reflexiona y respóndele al Señor: Señor, ¿qué hay todavía en mi corazón que yo todavía no he creído en esta promesa? Todavía no creo que tú ya me sanaste. Todavía no creo que tú ya me transformaste. ¿Qué necesito? ¿Qué más necesito para llegar a esa transformación? Para poder darme cuenta cuando fallo, cuando peco y poder regresar al Señor. Porque cuando Isaías declara esto, obviamente había el anunciar al Mesías quería decir que íbamos a tener esta reconciliación. Estábamos separados, el pecado nos tenía separados de Dios. Y al cumplirse esta palabra, regresamos al Señor. Podemos tener acceso a volver a tener una comunión con Dios. Pero cuando tú y yo seguimos pecando, nos vamos alejando nuevamente del Padre. Y muchas veces decimos, ¿por qué ya no siento? Es que no te siento, Señor. Es que no tengo ganas de orar, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, es que no te puedo creer, es que no puedo alzar mis manos y alabarte y adorarte y cantarte. Porque el pecado nos va separando poco a poco. Volvemos a separarnos del Señor. Y entonces el Señor viene y nos vuelve a decir, esta sanidad de la que Él nos habla de esta transformación espiritual, de esta transformación completa. Y te quiero hablar de este pasaje que está en Mateo, en el capítulo 8, 16, tú lo puedes ver ahí en la pantalla, ir leyendo, y dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En este momento Jesús ya estaba aquí en la tierra, Jesús ya estaba llevando a cabo ese ministerio, ese propósito para el cual fue enviado, y ya llevaba una larga jornada con la gente, sanando enfermos, predicando, llevando la palabra. Y aquí Mateo lo está citando en esa parte, dice, ya cuando llega la noche, me imagino que Jesús tuvo mucho trabajo ese día, pero llega la noche y a lo mejor él ya está a punto de ir a descansar, y dice, le trae a él muchachos endemoniados. Es decir, nos está hablando de este mundo espiritual. El día de hoy, ¿tú ya tienes esa certeza de ese mundo espiritual que nos rodea? ¿De ese mundo espiritual que vivimos día con día? ¿O seguimos pensando que la lucha es con el que tenemos al lado? Que la guerra es con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el vecino, con el que se me cerró en la calle cuando iba manejando. No sé con quién. ¿Seguimos pensando eso? ¿O ya realmente hemos comprendido que estamos en este mundo espiritual? Y aquí le traen a Jesús a estos muchachos, dice, endemoniados, es decir, llenos de demonios, tal cual, así dice la palabra, demonios.
Y dice, y con la palabra Jesús los echa fuera y sana a los enfermos. Y aquí no es bien curioso que nos detengamos a analizar palabra por palabra cuando el Señor la escribe, la pone a través del Espíritu Santo, porque no nos está mencionando paralíticos, no nos está mencionando ciegos, no nos está mencionando alguna enfermedad como la mujer de flujo de sangre, que tal cual en este pasaje nos habla de esta mujer que tenía un padecimiento físico, sino aquí dice, sanó a los enfermos. ¿Enfermos de qué? De pecado. Y tú y yo somos esos enfermos que hoy estamos aquí. Yo no sé si tú pienses que estás aquí porque ya estás sano. No, porque ya eres bueno, porque tú ya no pecas. No, familia, estamos aquí porque estamos enfermos y necesitamos todos los días de la sanidad de Jesús, de que Jesús venga y vuelva a sanarnos y echar fuera con su palabra estos demonios que todavía nosotros queremos seguir manteniendo. Porque el Señor ya nos sanó, ya nos limpió, ya nos liberó. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y aquí Mateo lo vuelve a citar nuevamente. ¿Qué se cumplió? Al momento que pasa esto, llegan estos muchachos, Jesús echa fuera a estos demonios con su palabra poderosa y sana. Dice, entonces se cumple lo que se dijo hace 500 años, que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Te has dado cuenta que el pecado duele? ¿O ya te hiciste insensible a ese dolor? Ya te hiciste insensible, ya no te duele pecar. Ya es común. Ya no nos duele si lastimamos al que tenemos al lado. Ya no nos duele si lastimamos y herimos a nuestros hijos, a nuestros padres. Ya no nos causa dolor. Se ha vuelto algo común en nosotros. Porque eso hace el pecado. Hacernos, endurecernos ese corazón. Y volvernos insensibles. Y no darnos cuenta y pensar que nosotros estamos bien. Cuando nosotros venimos, pensamos que nosotros somos los buenos y que nuestra familia que no viene son los que están mal. Nuestra familia que está allá afuera son los que están en un error y nosotros ya estamos bien. Eso hace el pecado, hacernos creer eso. Pero si estamos aquí es porque tú y yo tenemos todavía esta enfermedad en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque no hemos creído al 100% en esta promesa en que ya fuiste sanado a través de la sangre de Jesús. La siguiente, por favor. Y en esta parte quiero mencionarte 3 puntos que te decía. Obviamente Jesús, al pasar por este proceso que Él ya sabía que iba a pasar, que iba a ser detenido, que iba a ser lastimado, porque eso estaba anunciado justamente, Él ya lo sabía. Y tuvo muchas heridas en su cuerpo, pero hubo 5 heridas, 2 en sus manos, en sus 2 pies y en su costado, que Dios nos quiere que nos detengamos en esta mañana a ver las heridas de Jesús. Yo te pregunto, ¿has podido ver las heridas de Jesús? No, pues dices, a lo mejor pues no he tenido esa visión, pero ¿se lo has pedido al Señor? ¿Le has pedido, Señor, permíteme poder ver esas heridas? Y antes de que este Jesús padeciera y fuera llevado a este profundo dolor en esas heridas, sus manos obviamente fueron ese instrumento, ese vehículo para llevar sanidad. Y antes de llegar a esa herida, dice, la llaga en sus manos. Y aquí también Marcos, en el capítulo 8, nos habla de un pasaje donde justamente Jesús lleva sanidad. Dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima
y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. En este pasaje nos hablan justamente ya de un hombre que está ciego, una ceguera física, y es impresionante para mí detenerme a ver este pasaje que seguramente ya había escuchado, pero en este momento detenerme e imaginarme estas manos poderosas de Jesús. Estas manos, no sé, yo me las imagino como las manos más hermosas, no sé tú, ¿puedes imaginar esta escena? Y estar frente a este hombre con esta ceguera, tocarle con sus manos y sanar a través de esas manos. Pero si en tu corazón y en mi corazón no hemos creído, no tenemos esta fe de creer. A veces pensamos que son historias que nos cuentan. A veces pensamos que hay cuentos que están en un libro. Pero esto es real. Y a veces queremos y anhelamos poder ver ese milagro de Jesús, poderlo visualizar y decir: ¡wow! El Señor levantó a esta persona de esta enfermedad y lo sanó por completo. Muchas veces cuando tenemos alguien que está en ese padecer, quisiéramos ver eso, ese padecer, que ese padecer se terminara, que ese sufrimiento se terminara y poder ver una restauración en lo físico. Pero no estamos viendo este mundo espiritual, lo que el Señor ya hizo en su espíritu, lo que el Señor ya restauró, lo que el Señor ya, esa libertad que ya dio a su espíritu, esa sanidad que ya trajo al espíritu. Sin embargo, en este pasaje podemos ver cómo el Señor toca a este varón con esas manos. ¿Has sentido el toque de Jesús? ¿Lo has podido sentir? ¿Has podido sentir cómo te abraza? ¿Has podido sentir cómo llega y pone su mano en tu cabeza? ¿O realmente lo anhelas? ¿Anhelas poder sentir esta mano de Jesús? ¿Poderlo tocar? Yo al leer esto, yo le decía: Señor, por favor, permíteme poder sentir tu mano, poder tocar tu mano. Así como tocaste a este ciego, tócame a mí y quítame esta ceguera espiritual que no me permite alcanzar a ver. ¿Cuántas veces me rebelo? ¿Cuántas veces yo te vuelvo a lastimar? ¿Cuántas veces mi pecado me ciega? Permíteme poder sentir tu mano en mis ojos. Hoy lo anhelamos, familia. Anhelamos que Jesús realmente te quite esto. Porque lo puede hacer. Porque esto no solamente es un cuento, no solamente es una historia. Esto es algo que Jesús hizo y puede hacer en tu vida. Y lo quiere seguir haciendo. Pero nosotros nos limitamos con nuestra falta de fe. Le ponemos el límite al Señor. Y pensar en esta escena, en esas manos hermosas de Jesús, llevando sanidad a los enfermos. Y esas manos que después fueron traspasadas. No sé si tú te has puesto a pensar, Jesús pudo haber muerto de otra manera. Pudo haber sido ahorcado. Pudo haber sido degollado nada más. Pero hubo una crucifixión. Estas heridas tenían que ser hechas en sus manos, en esas manos que un día llevaron amor, llevaron sanidad, llevaron un abrazo, llevaron una caricia. Debían ser traspasadas para que, dice la palabra, Él llevó nuestros dolores. Él ya cargó ese dolor, ese sufrimiento, Él ya lo llevó. La siguiente, por favor.
La siguiente nos habla de esta llaga en su pie. Históricamente, cuando crucificaban a las personas, tal vez te has dado cuenta en algunas imágenes, a los pies de la persona que crucificaban se ponía un pequeño soporte para que esa persona que estaba siendo crucificada pues detuviera un poco ahí los pies para soportar este dolor que estaba pasando al tener las manos así. Obviamente había algo tremendo que no permitía respirar, pero era como un pequeño soporte. Y a veces los que estábamos en la iglesia romana y asistíamos a la iglesia católica, pues podíamos ver en las imágenes, todas las imágenes que hay en una iglesia, ver a este Cristo ahí crucificado. Y a lo mejor ver los pies y ver ahí como un clavo traspasando sus pies y un poco de sangre. Evidentemente eso no tiene comparación a la herida, a la llaga que realmente Jesús tuvo en esos pies. Totalmente traspasado su hueso. ¿Te imaginas de qué medida tuvo que ser ese clavo para traspasar sus pies? Sus hermosos pies. ¿Lo has imaginado? Y en esta parte me daba cuenta como Isaías, justamente él mismo, hace una mención también de los pies de este Mesías. Y dice en el versículo 52, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y Jesús hizo esto. Él anuncia las buenas nuevas, Él trae paz y Él trae esa salvación. Pero me encantan las palabras de Isaías, como dice, cuán hermosos, con esta exclamación, cuán hermosos son esos pies. Ese Jesús caminó, ese Jesús con esos pies, tal vez caminó miles y miles de kilómetros. No es como hoy tú y yo estamos acostumbrados a andar en un transporte. Él tenía que caminar grandes distancias para llevar este propósito. Llevar, dice, del que trae alegres nuevas, buenas noticias, noticias de esperanza que llevaba a estos enfermos, noticias de paz, noticias de amor, cuando había un pueblo que ya no tenía esperanza. Hoy tu corazón, ¿cómo está? ¿Has perdido esa esperanza? Y viene este Jesús y te vuelvo a insistir, ¿puedes un momento imaginar estos pies hermosos de Jesús? Estos pies hermosos que nos está hablando Isaías, estos pies hermosos que fueron traspasados, que no es como en esas imágenes que hemos visto que hay un pequeño clavo y una boca de sangre. Esa llaga dolorosa que causó, ese dolor que causó en sus pies traspasados, esos pies que caminaron para llevar esperanza, para llevar sanidad, para llevar amor, siendo traspasados. ¿Los has imaginado? ¿Te has olvidado de esa llaga? De esa llaga que Jesús tuvo que sentir al estar en esa cruz. ¿O ya somos indiferentes por nuestro pecado, por nuestra vida, por nuestra rutina? Y entonces estos pies hermosos de Jesús, llevando las buenas nuevas, tuvieron que ser traspasados y tuvieron que ser heridos para que tú y yo nos salváramos. Y la siguiente dice, la llaga en su costado. Cuando estaba este proceso de la crucifixión, para ya darle esa muerte a las personas que estaban siendo crucificadas, la crucifixión, déjame recordarte, no sé si ya lo sabías, si no lo sabías, te lo cuento, te lo platico, te lo comento. Era una muerte muy lenta,
evidentemente sumamente dolorosa. Y cuando ya querían terminar con la vida del varón o la persona que estaba siendo crucificada, le daban un golpe con un mazo, yo me imagino un mazo pues muy fuerte, muy grande, en las rodillas, para quebrarlas y que obviamente ya el cuerpo colapsara y la persona muriera ya de una asfixia, ya el corazón ya no podía latir. Y entonces estaban estos dos varones al lado de Jesús, y como los judíos iban a tener su tiempo de Pascua y era algo sumamente importante para ellos en su religiosidad, pues ya les estorbaba que Jesús estuviera ahí en la cruz. Y le piden a Pilato que pues ya que quebrante sus rodillas, que le dé este golpe para que ya se muere y ya no tenga que estar ahí. Y llegan los soldados con estos dos varones que estaban al lado de Jesús y dan ese golpe justamente para terminar con la vida de ellos. Pero al llegar a Jesús, se detiene este soldado y le da la impresión que ya está muerto y toma una lanza. Toma una lanza que no era... a primera instancia seguramente imaginamos una lanza así pequeñita, ¿no? Un palo de madera con un pico. No, eran instrumentos sumamente fuertes, sumamente lastimosos. Y dice que el soldado, Juan lo está citando justamente en el versículo 19, 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El soldado mete la lanza al costado de Jesús y lo penetra totalmente. Penetra totalmente. No fue una punzadita para ver si ya así de reaccionas todavía, no. Penetra totalmente el costado. Y en ese momento dice que empieza a salir sangre y agua. Y esta sangre es la sangre que Jesús había anunciado para limpiar nuestro pecado. En ese momento empieza a salir la sangre y tus pecados y los míos son totalmente limpiados. Él ya llevaba esta travesía de golpes, de dolor, de sufrimiento, este padecer, pero en ese momento sale la sangre que quedaba de ese corazón y dice que sale agua. Obviamente en el cuerpo hay fluidos, hay líquidos, no era como un agua así natural como la que tú y yo estamos viendo. Pero ¿qué quería decirnos el Señor a través de esta agua? Que venía a haber una esperanza, venía a haber una purificación en tu vida y en la mía. Él nos limpia y no solo nos limpia, nos da una purificación completa y total. Totalmente esa purificación. Imagínate la lanza, ahorita lo vamos a ver. La herida que causa en Jesús no era una herida pequeña. Yo me imagino que tal vez unos 10 centímetros o más en su costado. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en esta llaga, en esta herida que Jesús tuvo en su costado, expirando y dando ese último aliento y derramando esa última gota de sangre por ti y por mí? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a agradecerle al Señor porque Él limpió tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a decirle gracias, Señor? Lo sentimos como algo que el Señor tiene que hacer ya en nuestra vida, como que es su obligación hacerlo. Pero esta parte nos habla de esa misericordia profunda, poderosa. ¿Qué más necesitamos? Imagínate estas llagas, ¿las puedes visualizar?
las puedes traer a tu mente, a tu corazón. Te detienes a pensar en estas heridas de Jesús que nos dieron salvación, que nos dieron restauración, que nos dieron libertad, que nos traen una nueva oportunidad de tener esta transformación plena. ¿O nos hemos vuelto totalmente indiferentes? Y aquí en este pasaje Juan nos menciona cómo ese Jesús es traspasado en su costado. La siguiente, por favor. Y esta parte podemos ver a un discípulo que todos hemos escuchado. Dice: no creer en las llagas de Jesús, pues evidentemente es incredulidad. Si tú el día de hoy todavía no has creído en esas llagas, que ya dice el versículo, por su llaga ya fuiste curado, evidentemente eres un incrédulo. Evidentemente no hemos alcanzado a ver todo lo que Jesús ya hizo en tu vida y en la mía. Y aquí nos narra a este discípulo, dice en la siguiente, por favor, era la siguiente. Perdón, me regreso. Dice: no creer en las llagas de Jesús nos trae incredulidad. Y aquí nuevamente es Juan, donde cita este pasaje en el capítulo 20, y dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Estaban los discípulos reunidos, Jesús ya había sido crucificado, ya se había retirado el cuerpo, y los discípulos estaban reunidos, y llega Tomás, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La siguiente continúa diciendo: 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos ahí sí ya estaba Tomás. Y entonces llega Jesús resucitado. Dice: estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es el claro ejemplo, Tomás, tuyo y mío, que no hemos alcanzado a creer en las llagas de Jesús. Y estamos esperando decirle: tengo que verla, tengo que meter mi mano, tengo que palpar visualmente que tú haces un milagro para creerte. Hasta que tú no hagas lo que yo te pido y yo te exijo, no voy a creerlo. Hasta que tú no hagas lo que yo anhelo, lo que yo deseo, no voy a creer en ti. Porque las cosas fueron así, porque entonces no me amas, porque entonces, ¿qué está pasando en nuestro corazón y en nuestra mente cada vez que no creemos en esto? Y somos ese Tomás que estamos esperando hasta que veamos la llaga y poder decir: no, sí es cierto, si eras tú, Jesús. Es verdad. Pero aquí Jesús está diciendo: bienaventurados, dichosos, bendecidos quienes no vieron y han creído. Tú y yo no estuvimos en ese momento de la crucifixión, pero el Señor nos lo ha anunciado con su palabra. Y si tú y yo seguimos sin creer en estas heridas del Señor, somos esos incrédulos. Si tú sigues pensando que ese pecado no va a salir de tu corazón, de tu mente, eres un incrédulo. Si tú sigues pensando que tu matrimonio no tiene esperanza, eres un incrédulo. Si sigues pensando que ese hijo ya no tiene esperanza, eres un incrédulo. Si sigues pensando que no vas a cambiar, que tú ya sí eres un incrédulo. Y el Señor hoy dice: no seas incrédulo, sé creyente. Creyente en estas llagas que Jesús tuvo que pasar, en sus manos, en sus pies, en su costado.
¿No te duele cuánta insensibilidad ha llegado a nuestro corazón de no darnos cuenta de ese Jesús que ya hizo, que ya restauró, que ya te hizo libre? Porque sigues cargando con culpas, porque te sigues sintiendo indigno, porque no te acercas a ese Jesús. Ese Jesús nos dio esa esperanza de esta vida eterna, que aunque aquí en la tierra no estemos, vamos a tener allá en el cielo esa morada con Él. Vamos a estar en su presencia. ¿Por qué te quieres seguir aferrando a ese dolor, a esa herida tuya? Y no te aferras a las heridas de Jesús, que te hicieron libre, que te dieron sanidad, que te dieron restauración. Que sigues pensando que es imposible para el Señor. Yo te pregunto, y el Señor nos pregunta: ¿eres tú acaso este Tomás? ¿Eres tú acaso este incrédulo que crees que todavía no puedo sanarte? ¿Que todavía no puedo restaurarte? ¿Que todavía no puedo hacer algo en tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Qué estamos esperando para creer en este Jesús? En estas heridas profundas, en estas heridas, en estas manos que tuvieron que ser traspasadas, en ese costado que derramó su última gota de sangre. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos que pase Jesús para que entonces sí creamos? ¿Qué más que queremos que Él haga para entonces sí decir: ah, es verdad, Jesús, sí existes? Es verdad que moriste por mí, es verdad. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero la otra parte está en tu corazón y en el mío. El que clamemos al Padre y hoy le podamos decir: Señor, muéstrame tus llagas. Señor, muéstramelas. Quiero verlas. Porque he sido este incrédulo. Porque no creo en tu poder, porque no creo en esta declaración, en esta promesa poderosa, que por tu llaga yo ya fui curado, yo ya fui sanado, yo ya fui restaurado, que ya soy libre. ¿Por qué no cierras tus ojos y le pides a Jesús y le pides al Padre que hoy traiga a nosotros, que hoy manifieste esas llagas en sus manos, en sus pies, en su costado? Que hemos sido esos incrédulos que no queremos ver esa llaga porque tenemos miedo, que no queremos ver esa llaga porque sentimos temor, porque no quieres ver a ese Jesús, porque no quieres ver sus heridas. No para flagelarnos, sino para creer en Jesús, creer en su salvación, creer en su restauración. ¿Qué sientes que falta en tu vida? No falta nada, no falta nada, porque todo ya estuvo hecho a través de esas heridas, en sus manos y en sus pies y en su costado. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Jesús, hoy quiero ver esas heridas? Porque este pecado me ha cegado, porque este pecado me ha hecho insensible, porque olvido que tú ya me sanaste, que tú ya me curaste, y me sigo poniendo